Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos sintonizan a través de su radio actual 107.1 del FM Estéreo. Estamos como todos los días en su programa Al Descubierto. Hoy martes queremos traer para todos ustedes, para todos los que día a día nos sintonizan, un tema que de una u otra manera nos influye a todos, ya sea directa o indirectamente. Juan Elgue, muy buenos días, mi estimado colega. Muy buenos días a todos y a todas que nos acompañan nuevamente aquí en su programa Al Descubierto por su radio actual 107.1 FM con cobertura en todo el territorio nacional. Encantados de volver a estar con ustedes y escucharnos. Hoy, Eric, tenemos la visita de la doctora María José Vargas, máster en cuidados paliativos, y el doctor Denilson Elizondo. Hoy queremos hablar sobre los cuidados del adulto mayor. Estamos en tiempos de pandemia, estamos en tiempos difíciles, pero también es importante hablar de nuestros adultos mayores, que le tenemos que dar una especial protección. Ese es el tema que tenemos el día de hoy y queremos darle la bienvenida a la doctora María José y al doctor Denilson Elizondo. Muchísimas gracias por venir al programa Al Descubierto. Muchas gracias también a ustedes por invitarnos. Como bien dice usted, es un tema muy importante del que conversar porque nos implica a todos. Siempre vamos a tener un adulto mayor a nuestro alrededor. Claro, muchísimas gracias por la invitación y estamos acá para poderles brindar toda la información necesaria. Les recordamos a nuestros oyentes que tenemos un número de WhatsApp. Es el 8996-3096. En este número usted puede enviar sus consultas o sus comentarios referente al tema que vamos a tratar el día de hoy, que es el cuidado especial que requieren nuestros adultos mayores. También tenemos el Facebook, que la transmisión se está realizando en vivo y en directo. Ahí también puede dejar su reporte de sintonía o su consulta si quiere realizarle alguna a los invitados expertos que el día de hoy nos acompañan. Y es que este tema de los adultos mayores, tal vez para contextualizar un poco, Juan Elgue, y a los invitados, los números hablan por sí solos. Dice en una estadística que realizó CONAPAM el año pasado, que en el primer semestre, desde enero hasta junio del 2019, o sea, el mismo periodo que llevamos en este momento, pero el año anterior, CONAPAM recibió 390 solicitudes de adultos mayores por algún tipo de maltrato, abandono y demás. La Universidad de Costa Rica, en su área de atención legal gratuita, los consultorios jurídicos recibieron aproximadamente 598 denuncias directamente de adultos mayores que habían sido víctimas de algún tipo de abandono, de maltrato o de daño alguno. De ahí la importancia desde todos los ámbitos, desde todas las aristas, para enfocarnos en este tema. Doctora, ¿cómo se analiza en general el tema del maltrato a los adultos mayores? Primero es importante saber que no existen, o no, si bien hay denuncias, también falta mucho por denunciar. A veces, muchas veces nos damos cuenta cuando el adulto mayor por casualidad termina en el hospital. Ahí es donde se ve mucho la red de apoyo que tiene el paciente o no, porque los abandonan, porque uno ve en las horas de visita que nadie llega a verlos o simplemente le dan la salida y nadie llega a recogerlos, ¿verdad? Sobre todo, digamos, una de las épocas donde más se demuestra es en Navidad, ¿verdad? O en época de vacaciones es muy grande el abandono que se da. ¿Por qué? Porque la familia quiere salir, disfrutar, poder vacilar, poder pasear. Bueno, ahora evidentemente con los tiempos de COVID pues no es así, pero ahí es donde más se refleja. En los hospitales o en las visitas domiciliares. En algunos pacientes, por su condición, se realiza visita domiciliar y ahí se evidencia el abandono o el abuso que hay en los pacientes. Cuando se reciben personas adultas mayores y viendo la red de apoyo que usted nos comenta, se puede ir determinando que el adulto, aunque no tenga maltrato físico, puede ser objeto de maltrato psicológico. Claro. Una de las principales formas de uno darse cuenta es cuando uno llega y le empieza a preguntar al paciente. Normalmente a uno les gusta, si yo lo voy a atender a usted, que usted me conteste cómo está. Pero a veces hay familias que no, que lo callan.
y que yo soy el que le voy a contestar, no, es que él tiene eso, no, es que vieras que él no oye bien, no, es que vieras cómo se pone de necio aquí en la casa, no le gusta estar, que nadie converse con él. Entonces uno nota actitudes en las personas, en los familiares, que le llaman la atención, ¿verdad? Que le llaman la atención. Y una de las cosas más importantes es que a nivel de país la prevalencia de depresión en adultos mayores es enorme. De hecho, es la principal enfermedad a nivel de América. Digamos, estamos en primer lugar de depresión en adulto mayor. Y obviamente una de las razones puede ser el abuso, que no tiene que ser solo físico, también está el psicológico. Doctor, desde su experiencia y todo esto que ustedes tienen en relación a este tema, ¿por qué cree usted que los familiares cometen este tipo de abandono hacia los adultos mayores? ¿Cuáles son las principales razones? Ok, hay varios puntos. Muchas veces la familia no tiene la suficiente experiencia, entonces por el temor, ¿verdad?, a enfrentar el cuidado, se llegan a alejar. Y otras veces es también por malos lazos o malas relaciones personales, ¿verdad?, con ese adulto mayor o con esas personas. Entonces es importante poder discernir o averiguar, ¿verdad?, cuáles son esos tipos de situaciones, porque la agresión no solamente física, sino que a veces uno lo ve, aun cuando la familia decide cuidarlos, algunas veces por la ignorancia, comienzan a cometer ciertas agresiones pasivas, por decirlo así, desde el trato, desde papi, porque usted no se baña, o mami, bañese, huele feo, bueno, montones de situaciones que pasan en el día a día del cuidado, ¿verdad? Y muchas veces esto definitivamente va afectando la parte emocional, la parte psicológica de ese paciente, ¿verdad?, que comienza a echar para atrás en su salud también clínica, ¿verdad?, porque la mente sigue, el cuerpo sigue la mente, ¿verdad? Entonces, si esa parte emocional está afectada, ese paciente se nos puede descompensar en todas las otras patologías que tiene también. ¿A partir de qué edad más o menos? Bueno, sabemos que consideramos en nuestro país el adulto mayor a partir de los 65 años. ¿Cómo podemos pensar o cómo, a partir de qué edad empiezan las personas ya a ser objeto de algún tipo de agresión psicológica o física, más o menos? ¿Tienen algún estimado o no? Depende mucho de la funcionabilidad del paciente. Porque hay pacientes que tienen 80 años y son muy independientes, pero también hay pacientes que tal vez son más jóvenes, de 65, y ya tienen muchas enfermedades. Entonces también depende mucho de eso, no solo de la edad, sino de la condición física y médica que tenga el paciente. Evidentemente, entre más deteriorada esté su condición, más fácil que haya agresión. Porque entre más un paciente siga siendo independiente, pueda hacer sus acciones, se pueda bañar, pueda ser funcional, es más probable que no lo maltraten tanto. A diferencia de cuando ya tal vez dependa más de ellos, ¿verdad? Porque de ahí no puedo hacer ahora nada rápido. De papi duro 20 minutos bañándolo y poniéndole la ropa, o media hora, y ¿verdad? Entonces, mientras más dependan de uno, más fácil que se dé la agresión. Chicos, si es que existe agresión por acción, pero también existe un tipo de agresión que es por omisión. También. ¿Cómo se materializa eso? ¿Cuáles son las principales visualizaciones o lo que ustedes han notado por omisión? Por omisión, por ejemplo, los medicamentos. No, es que son tantos medicamentos en el día que no se los damos todos. Y uno se da cuenta porque tal vez uno llegue y le pregunta, bueno, enséñeme los medicamentos, porque siempre es muy fácil que uno llegue, ¿padece de algo? No, no padece nada. Eso pasa sobre todo en las visitas domiciliares. Y uno les dice, bueno, tráigame los medicamentos que tiene. Y le sacan a uno bolsas de medicamentos. Eso, para mí, eso es un pecado de omisión, ¿verdad? Porque no le estoy dando los medicamentos, por la razón que sea, pero eso pasa mucho. Y a veces, bueno, sí, tal vez es porque no entiendan para qué es el medicamento, y eso también está en uno, explicar y hacerles entender. O simplemente descuidarlos, o no darles el cuidado que requieren. No hablarles, por ejemplo, no acercarnos a ellos, no hablarles correctamente, ¿verdad? Son de las cosas que uno dice, son complicadas de ver, ¿verdad? Médica, o decir, sí, esto es agresión, ¿no? Pero es que no le está dando los medicamentos. Y tal vez el paciente no se interesa ya mucho, por eso no tiene noción realmente de eso. Es uno de los grandes factores que uno determina en ellos. Y a nivel del maltrato físico, tal vez un adulto mayor llega por una enfermedad específica, pero podemos detectar un maltrato físico infringido por algún familiar o alguna persona. ¿Cuáles son esos rasgos que podemos ver en la persona?
En esto es importante también diferenciar porque el adulto mayor va desarrollando lo que llamamos piel de cebolla y una cierta sensibilidad en su piel que lo va a hacer más propenso a hematomas, a lesiones y demás, ¿verdad? Yo creo que en esto la base fundamental, si el paciente está en condición de comunicarse, es establecer un vínculo y una relación con él. Si el paciente confía en mí y desarrolla una conexión que nosotros, aunque somos profesionales de salud a nivel privado, ¿verdad? Y llegamos a esa familia generalmente por una contratación, tratamos de hacer un vínculo con ese paciente, que ese paciente sepa que a mí me interesa que él esté bien, y eso es invirtiendo tiempo, ¿verdad? Dándole interés a cada una de esas situaciones que ellos viven, y también hablando desde el punto de vista de la omisión de muchas de esas circunstancias y agresiones, es dejar de conversar con el paciente. A veces el paciente me dice la familia, es que no quiere comer. Ok, pero ¿por qué no quiere comer? No sé. Mami ya no quiere comer, pero se ha conversado con ella y no lo hacen, ¿verdad? Entonces cuando nosotros llegamos como profesionales a conversar con ese familiar, él me dice, es que yo no quiero comer porque me dejan solo, porque no hay nadie conmigo, porque no me gusta la comida, porque la comida me lastima la garganta cuando trago, porque yo nunca he comido eso, y los hijos ni saben algunas veces que esa alimentación no les gusta, ¿verdad? Entonces en esa parte creo que es mucho comunicación. Volviendo a la pregunta inicial, que cómo nos damos cuenta de la agresión, generalmente ellos tienen ciertas expresiones, tienen ciertos movimientos, en su cuerpo pueden haber lesiones, ¿verdad? También totalmente notables, y algunas veces es por inexperiencia, porque no saben manipularlos, porque no saben pasarlos de una silla de ruedas a la cama, y todas estas situaciones se van haciendo en un conjunto, ¿verdad? Que forman una patología que también cansa al familiar, cansa al cuidador, y obviamente va lesionando al paciente en todas sus áreas integrales. Un saludo para Jennifer Chacón, también para María Lau M, también Ingrid Solano y Daily Jiménez, que nos envían sus saludos a través del WhatsApp de su programa Al Descubierto. Doctora, ustedes han, en lo que hemos conversado, ustedes han repetido en varias ocasiones que al adulto mayor, o por lo menos los que ustedes, o llegan a donde ustedes, les cuesta hablar por ellos mismos. O sea, es otra persona que les dice todo y ellos no interactúan, no tienen la confianza de hablar. Sí, es muy frecuente que pase, tanto en visita domiciliar como digamos en consulta externa, que no les dan la oportunidad de hablar, ¿verdad? Como si fuera un bebé que no puede hablar. Es muy difícil y a mí personalmente siempre me gusta preguntarles a ellos. Obviamente yo estoy atenta también, uno está atento al familiar, cómo el familiar está reaccionando, y primero uno hablarle y dirigirle las preguntas al paciente, ¿verdad? Pero de repente si se meten mucho, hablan mucho, no lo dejan expresarse, y eso va repercutiendo en la vida del paciente. Y si no lo están dejando hablar conmigo, que soy médico, digamos, que estoy haciendo una consulta personal a ella o a él, imagínense en la casa, probablemente se sientan a cenar o a almorzar y no lo toman en cuenta, no le preguntan cómo está su día, cómo se sintió, o no hablan de temas que a ellos les ¿verdad? Que saben, que por lo menos pueden saber. Tal vez están todo el mundo con el celular en la mano y ellos ahí comiendo, no les prestan atención. Entonces ahí es donde son de los pequeños detalles que uno va viendo, que uno puede ver en la consulta, que uno se imagina cómo es la vida real en su casa, su día a día. Si no lo dejan hablar aquí conmigo, que hay una persona en medio, ¿verdad? Que están expuestos, imagínense cómo lo pueden tener en la casa, totalmente reprimido. Otro elemento interesante sobre cuando hablamos del cuidado a las personas adultas mayores es que la expectativa de vida de los costarricenses ha aumentado, ¿verdad? Yo creo que estamos en 82 para hombres y 84 para mujeres. Estamos más o menos por ahí, sí, exactamente. Ajá, ¿verdad? Entonces la expectativa ha aumentado. Pero ¿cómo es realmente la salud del adulto mayor costarricense? Si podemos hablar ya en una generalidad. Depende mucho de el área, porque evidentemente los pacientes que estén más en el área metropolitana tienen más acceso a la salud, a los medicamentos, y ellos pueden ser que estén un poco más controlados, pero lo que es la parte más alejada del país normalmente no están muy bien controlados. Es digamos como una norma que hay más o menos en este momento que uno puede ver. Sí, y es interesante este tema porque nosotros nos llama mucho la atención cuando vemos la longevidad de las personas, y hay zonas allá en Guanacaste que dice que la persona es más longeva, y se le atribuye eso a la actividad física y también a la parte social que debe tener el adulto mayor para no pasar en lo que ustedes nos están contando, porque vemos que todo ese maltrato, esa agresión es mucho, bueno, hay un componente psicológico inmenso en todo esto, ¿verdad?
Claro, de hecho ahorita que me recuerdo de un caso de una paciente que era de Guanacaste, pero ella ya estaba sola ya y los hijos se la trajeron para acá. Esa señora se deterioró que ustedes no tienen una idea. ¿Por qué? Ella estaba acostumbrada a su casita, con sus gallinas, con su campo, porque también sacarlos del ambiente es muy complicado para ellos y a veces uno cree que lo que uno hace es lo mejor, pero hay que preguntarles, hay que tomarles su opinión en cuenta y eso cuesta mucho a veces que pase. Preguntarles qué quiere, hasta cosas simples. ¿Se le antoja algo de comer? O no, le voy a dar lo mismo de siempre, lo que yo creo que a mí me gusta. O voy a poner nada más la música que a mí me gusta en la casa, pero no le damos esos espacios a ellos para que tengan la facilidad de exponerse, de decir, de hablar, de chinearlos, que al final de cuentas es lo que uno debe hacer y no olvidarnos que nosotros vamos para eso, ¿verdad? Que creo que se nos olvida. Ese es el detalle, que se nos olvida que vamos a llegar a adultos mayores, ¿verdad? Sí. Chicos, si pudiéramos hacer una comparación o más bien una opinión de ustedes dentro de su experiencia, ¿cómo catalogarían la atención que da el servicio público, la Caja Costarricense, versus la atención privada en este tema de los adultos mayores? Ok, en esa parte definitivamente cuando usted tiene el recurso para contratar un servicio personalizado, obviamente vamos a potenciar, ¿verdad?, el nivel de la atención de salud, pero realmente nuestro sistema tiene suficientes herramientas y lo que necesitamos, y no voy a echarle la culpa al sector público, voy a echarle tal vez la culpa a la parte familiar, porque cuando nosotros queremos soluciones las buscamos y las alcanzamos, ¿verdad? Y hay muchos recursos. Realmente Costa Rica tiene suficiente acceso al conocimiento y a la información, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos basamos en ese interés sobre el adulto mayor, podemos ir a buscar soluciones, podemos ir a buscar trabajo social, podemos ir a buscar psicología, podemos ir a buscar atención un poco más personalizada, podemos hacer un complemento de los medicamentos que tal vez en la parte pública no me puede dar, pues buscarlos desde la parte privada y hacer un complemento entre esas dos partes, ¿verdad? Doctor, usted comenta mucho también sobre el desconocimiento y eso es interesante porque tenemos un adulto mayor en la casa y tal vez empieza alguna enfermedad degenerativa, algo como el Alzheimer o un tipo de enfermedad de esta, ustedes me corrigen si estoy mal, y a veces la gente no sabe de tratar al adulto mayor y empiezan los regaños y empieza ahí esa afectación también psicológica y a veces no es por quererle hacer daño, pero ese desconocimiento también lo va a ir afectando poco a poco y las personas, como dice la doctora, a veces también su estrés en el diario que hacer, de ahí tienen ese estrés y pueden empezar a perder la paciencia con el adulto mayor. Sí, en esa parte primero voy a iniciar con un punto importante. No toda persona adulta mayor o toda persona que llegue a ser anciano o a ser viejo, ¿verdad?, quiere decir que vaya a llegar enfermo. No tenemos por qué llegar enfermos. Hay personas de 90 años, de 100 años, que están sanas. Claro. No tienen por qué llegar a ser enfermos. Y creo que eso es un complemento, primero lo mencionó hace un momento, buena actividad física. Una persona que mantenga una buena actividad física va a mantener independencia durante su vida. Su cuerpo va a estar más fuerte, lo mencionaba con la doctora. No es lo mismo usted tropezarse y sujetarse de una mesa con una mano fuerte a sujetarse con una mano débil que no lo vaya a sostener, ¿verdad? Entonces, hasta en puntos tan importantes como esos, hasta también la cantidad de masa muscular que yo tenga cuando me caigo para amortiguar el golpe y para frenar lesiones. Entonces, esa es una parte. La alimentación es vital, el apego farmacológico, saber qué padezco, cumplir ese tratamiento farmacológico, tener realmente una parte social activa. Si no tengo suficientes familiares, pues mantener un grupo de amigos cercanos con quien yo pueda conversar, con quien pueda hablar, ¿verdad? Entonces, desde ese punto, ¿verdad?, hasta cuando definitivamente ya hay una patología, porque cualquier patología tiene un 50%, por decirlo así, de parte genética, y el otro porcentaje va a depender del ambiente en el que yo me desarrolle, de mi familia, de los accesos que tenga a la salud y demás, ¿verdad? Necesito esos dos complementos para que la enfermedad se desarrolle. Entonces, cuando realmente se me juntaron esos dos complementos y ese adulto mayor llegó a padecer un Alzheimer o una enfermedad o demás, es importante que la familia sepa, y lo hemos hablado varias veces, las chocheras que nosotros llamamos como costarricenses, es que ya mi mamá o ya mi papá empezó con chocheras, y uno dice, ¿chocheras qué? De ahí no, se le olvida, está hablando de un tema y se pierde y empieza a hablar de otra cosa. Y yo digo, no, eso no es una chochera, eso es un síntoma de una demencia o es un síntoma de una patología, ¿verdad? Entonces, la chochera como tal no existe, ¿verdad? Son síntomas de problemas. Una persona por tener 90 años no es normal que pierda la memoria, no es normal que enrede un tema, no es normal que cuente una historia diferente a como realmente sucedió, no es normal que se desoriente en su casa, ¿verdad? Son síntomas de enfermedades que ya vienen, que han venido creciendo y que necesitamos que la familia lo comprenda para que reciba lo más pronto posible una atención, ¿verdad?
Nos dice don Julio, a quien le enviamos un caluroso saludo. Por experiencia propia, con mi madrecita, a medida que nos involucramos en el cuidado y atención, vamos aprendiendo mucho. Me duele cuando mi mamá por ratos se le olvidan las cosas. Eso me afecta mucho. Aún no lo supero al 100%, nos decía don Julio. También Fabiola nos dice, ¿qué opinión tienen los doctores acerca de los lugares como centros o asilos de ancianos? Donde, o sea, tal vez haciendo referencia a donde se deja el 100% del tiempo a la persona. Yo creo que hay dos vías ahí. Algunas veces no es malo cuando el paciente necesita ya la atención, o sea, cuando realmente necesita profesionales de enfermería, necesita terapia, necesita una persona 24/7 en la noche, ¿verdad? Entonces algunas veces si la familia no cuenta con los recursos suficientes, realmente es una ayuda, ¿verdad? Y es un complemento. Pero no vamos a negar que hay estudios científicos que representan claramente que una persona fuera de su casa, fuera de su entorno y en un centro hospitalario o en un asilo va a ver reducida su calidad de vida y su tiempo, ¿verdad?, de vida. Entonces, realmente cuando es necesario, pues se tiene que hacer, ¿verdad? Y a la medida de lo posible mantenerlos en la casa. De hecho, la ley nos habla sobre eso, ¿verdad? Nos invita a mantener a los adultos mayores dentro de nuestro núcleo familiar, escuchar la voz de sus hijos, sentirse querido. Si tienen algún tipo de demencia y se desorientan, ver a su familia, ver caras conocidas. Algunas veces una persona con demencia, y me imagino que esta persona que nos escribió puede estar comenzando a ver esas cosas. Algunas veces a los hijos les duele que su mamá o su papá no los reconozca, ¿verdad? Pero siempre les digo que las conexiones de amor son más fuertes, y algunas veces, aunque ese adulto mayor vea a su hijo y no sepa que es su hijo, sabe que lo conoce. En su interior lo ve como una persona familiar y sabe que es alguien que ha estado cerca, ¿verdad? Entonces el beneficio que va a tener que esa persona esté cerca, que lo abrace, que lo bese, que esté pendiente, que le hable con cariño, que esté a la par, es incomparable, ¿verdad? Yo creo que la doctora iba a opinar algo de uno de los comentarios. Sí, bueno, primero, con respecto a los centros o los hogares, es importante saber que si es el recurso que tenemos y es lo mejor que digamos, la mejor opción que hay, no tenemos que abandonarlos, no tenemos que olvidarnos de ellos. No fui, lo dejé y me olvidé, ¿verdad? Si esa es la forma o es el ideal, bueno, está bien. Pero acordarnos de ellos, acordarnos de que probablemente hayan horarios de visita, pues ahora va a ser es muy diferente, pero me imagino que los centros han ido adoptando esas cuestiones tal vez para hacer llamadas telefónicas o alguna cuestión de estas, pero no es que lo voy y lo dejo en un centro y ya me olvido y, ¿verdad? Muy bonito, ¿no? Y con respecto al que nos hizo el comentario de que el papá, la madrecita ya se le estaba olvidando, es muy difícil. Enfermedades como la demencia son enfermedades que son mucho más difíciles para la familia que para el paciente, porque usted sigue teniendo a su familiar físicamente, pero él deja de ser la persona, él deja de reconocer las personas y se desorienta mucho. Entonces, a nivel psicológico para la familia son enfermedades que cuestan y que hay que tener mucha paciencia, porque tengo a mi papá y tengo a mi mamá, ¿verdad? Pero ya no es la misma conexión. Pero como estaba diciendo mi compañero, el amor se siente y el amor siempre se va a transmitir y siempre va a tener cariño. Y cuando uno tal vez tiene pacientes que están en etapas de agonía, que tal vez están inconscientes, hasta en esos momentos uno les dice, hábleles y tóquelos, porque son los últimos sentidos que se pierden. Entonces, si lo tengo consciente o si lo tengo alerta y despierto y ahí con mucha más razón, ¿me entiende? Sin condiciones de agonía, uno les sigue insistiendo que estén ahí con ellos, que les hable, que los toque, que lo acaricie, que lo abrace, porque uno como humano necesita ese afecto y lo siente. Doctora, pero es que nosotros desconocemos mucho de este tema hasta que ya empezamos o nuestros padres ya empiezan a alcanzar adultos mayores. Entonces a muchas personas lo agarra como de sorpresa, ¿verdad? Y no sabe uno qué hacer y no tiene información importante sobre esto. Cuando ustedes trabajan con un adulto mayor, me imagino que tienen que involucrar a toda la familia. A toda la familia. Normalmente en la primera visita vamos enfermería, voy yo, y dependiendo de los casos y también de la posibilidad, si necesita alguna otra ayuda, terapia física, respiratoria, de lenguaje, alguna de las demás especialidades, pues se les da. Porque la atención no solo lo voy a cuidar, ustedes me contrataron para cuidarlo de 7 de la mañana a 12 del día, no. Además, ¿qué pasa las horas que no estamos? ¿Verdad? O si es un cuidado de 24 horas, también uno tiene que ver las redes de apoyo. Muchas veces, y es muy frecuente, que exista un cuidador principal y que ese cuidador principal
se le den todas las funciones. Normalmente, por estadística, son las mujeres, las hijas mayores o la que haya quedado soltera. Normalmente ellas son las que les tiran el papel de usted es la que va a cuidar a mamá, usted es la que va a cuidar a papá. Bueno, y si tiene la ayuda de nosotros, con mucha más razón, muy bien. Pero hay que investigar sobre la red de apoyo. Hay personas que uno sabe que tal vez le pueda costar ayudar a la mamá a bañarse, pero resulta que hay que ir al supermercado. Entonces tal vez uno de los hijos, si le cuesta ayudarlo en alguna parte más física, pues también se puede encargar de otras funciones, como ir al supermercado, o que ir a retirar los medicamentos a la clínica, o algunas de esas cuestiones. Todo eso lo valoramos en la primera cita. Uno valora la red de apoyo, qué tengo a mano, con qué puedo trabajar, cómo enseñarles, qué hacer. Se personaliza en cada consulta, qué puedo hacer yo con el paciente o qué puedo esperar. Si tiene alguna enfermedad, cuáles son las complicaciones que tengo que esperar, cuáles son los signos de alarma. Uno les deja así hasta apuntado, vea, si esto pasa, de una vez tiene que llamar. Y entonces se les explica paso por paso qué es lo más frecuente que puede llegar a pasar con cada uno de ellos. Pero a veces es difícil. Doctora, también cuando en cuidados paliativos también hemos visto o nos hemos dado cuenta que existe una tensión en el vínculo familiar, porque se recargan las funciones sobre uno de los miembros de la familia y si es una enfermedad de largo tiempo, ¿verdad?, de mucho cuidado, ahí empiezan esas tensiones o esos roces dentro de la familia. Sí, eso es muy frecuente, uno encontrar... creo que cualquier familia, aunque no haya ninguna enfermedad, es muy difícil que no haya ningún problema, ¿verdad? Naturalmente. Claro. Entonces, imagínense cuando estamos bajo una situación de estrés, todavía mucho más vulnerable que esto suceda. Entonces, es ahí donde entramos nosotros como un equipo, porque al final de cuentas uno lo que tiene que hacer es un equipo. Es familia, paciente y el equipo médico, ¿verdad? Y convertirnos en un gran equipo que podamos ir viendo todas esas cualidades, ir viendo qué tenemos a favor y qué tenemos en contra, cuáles son los pros de cada uno, e ir ayudando a que se vaya formando. ¿Cuáles son de las otras cosas que son muy importantes? A veces, digamos, tenemos un paciente con una enfermedad terminal y la familia no quiere hablar. No, yo no quiero que mi mamá o mi papá se dé cuenta. Y digamos, por ejemplo, cuando es cáncer, ¿quién está sintiendo el dolor? El paciente. ¿Cómo yo le voy a decir a usted, si usted está con dolor de estómago? No, usted no tiene nada. Pero usted me va a decir, no, es que yo tengo dolor de estómago. Entonces, no, todo está bien, no le está pasando nada, y usted con ese dolor de estómago y ojalá le dé vómitos. Todo por no decirle. Todo por no decirlo, exactamente. Entonces, eso empeora muchísimo la evolución de la enfermedad y el trato, ¿verdad? Eso se llama conspiración del silencio, no le digamos nada. Los casos que uno deja no decir nada al paciente son tan puntuales que tal vez es un paciente que ya tenga una demencia avanzada, o sea, son cosas muy puntuales, pero de ahí en fuera uno necesita hablar y uno necesita comunicarse. Y hay pacientes que uno llega y le dice, no le diga nada a mi hija, pero es que yo sé que yo estoy enferma. Y uno llegó antes y le dice a la hija, no le diga nada a mamá porque ella está enferma. ¿Qué me hace eso? Nada. No puedo, no, digamos, no facilita, claro, no facilita la comunicación. No es lo mismo que usted y yo sepamos que usted tiene un dolor de estómago y que yo le diga cómo se siente, cómo ha estado, que usted me diga, no, mira doctora, es que la verdad me sigue doliendo o ya me va mejorando. Entonces, no sirve. Esa conspiración del silencio en las familias, que pasa muchísimo, no funciona. Un saludo para Melissa Rojas, que nos envía saludos a través del Facebook de su programa Al Descubierto. También para Karen Segura, para Josué Ramírez, para don Walter Calderón. A todos ellos un abrazo a la distancia. Doctor, usted comentaba también que un 50% de muchas de estas enfermedades ya tiene un componente genético, digámoslo así, y también viene otra parte que es todo ese elemento social. ¿Hay desencadenantes en alguna etapa de nuestra vida que potencializa a que ya se desarrolle la enfermedad? Sí, por supuesto. Primero, un tema vital en la actualidad, las depresiones, ¿verdad? Lo hemos comentado, hemos vivido muy de cerca muchos casos de depresiones, y muchas personas que tienen depresiones son las personas más felices en nuestro entorno, ¿verdad? Sin nosotros darnos cuenta. Las depresiones está ya estipulado que pueden potenciar una demencia, ¿verdad? Además de que ya es un tipo de síndrome, ¿verdad? A nivel químico, y genera ciertos descontroles a nivel cerebral, entonces puede desencadenar una demencia, y además de eso, eventos fuertes en la vida
hemos visto que las caídas en los pacientes pueden también acelerar ese proceso demencial y puede acelerar ciertos síntomas, ¿verdad? Golpes fuertes a nivel emocional, pérdidas de familiares, situaciones de estrés prolongadas, ¿verdad? Situaciones familiares difíciles, desapego, todos esos factores realmente pueden desencadenar una demencia, ¿verdad? Y también una falta de una estimulación cognitiva. Por ejemplo, un ejemplo concreto, las personas que se pensionan y creen que como ya se pensionaron, pues ya no hay nada más que hacer. Se quedan en sus casas, empiezan a perder actividad, empiezan a dejar de salir, empiezan a perder ese contacto social con amigos y demás, y pierden también la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva no son solamente juegos de mesa o juegos de azar o este tipo de cuestiones, sino que también es mantener mi cerebro ejercitado, pensar, tener proyectos. Algunas veces los pacientes me dicen, no, pero es que ya como yo voy a pensar en algo que voy a hacer a 10 años si no sé, ¿verdad? No sabes si voy a llegar. Sí, entonces perfectamente uno les dice, bueno, entonces hagamos un plan un poco más corto, hagamos planes que usted sepa y esté seguro que los pueda cumplir, hagamos un plan a corto plazo, unos 3 meses o mediano plazo, ¿verdad? Entonces, que esa mente esté activa, que esté estimulada todos los días a que me voy a levantar y hoy voy a hacer tal cosa, que estudien. La ley nos lo está invitando también, la nueva ley integral invita a los adultos mayores a que ingresen a carreras universitarias, a que trabajen también, no tienen por qué dejar de trabajar, ¿verdad? Ya cumplieron su etapa laboral y están pensionados, pero pueden seguir trabajando. Estuvimos también visitando el CEFIA hace un tiempo y hay arquitectos y topógrafos y demás de más de 90 años y 99, 100 años todavía trabajando y participando en universidades, participando activamente con estudiantes y pudiendo dejar todo ese conocimiento a más personas, ¿verdad? Entonces, realmente, si usted tiene una buena vida a nivel de salud integral, alimentación, ejercicio físico, parte social y una estimulación cognitiva, si ya tiene una demencia puede mantenerla estable, ¿verdad? Y también podemos, si no la tiene, prevenir o alargar un poco más ese proceso. Juan Elgue, vamos a una pausa. Hoy estamos hablando con los doctores acerca de los cuidados que tienen que tener el tema de los adultos mayores, algo que sin duda nos compete a todos de forma directa o de manera indirecta. Vamos a ir a una pausa rápidamente y ya regresamos. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye música, natación, yoga, lesco, inglés, literatura y educación física. Además, ofrecemos clases de natación para niños, jóvenes y adultos. Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser, 125 metros norte del antiguo
UAID. Para más información, al teléfono 2520-0587 o búscanos en Facebook como Little Fish. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto. Continuamos, estamos en su programa Al Descubierto. El día de hoy nos acompañan doctores, especialistas en temas de atención de personas. Hoy estamos hablando en relación a los adultos mayores, esos cuidados y esas necesidades que en estos tiempos, no solo en tiempos de pandemia, sino siempre necesitan cada uno de ellos. Guanelgue, tenemos una mención, una rifa para el próximo viernes. Estaremos rifando el libro A Mano Armada. Es el libro que relata la historia que todos los más adultos bueno, recordamos. Mucha gente joven lo recuerda también. En torno a el asalto bancario en Monteverde. El asalto bancario Monteverde. Bueno, para participar, muy fácil, se meten a la página de Al Descubierto, a la página de Facebook, le dan me gusta a la página, comparten, etiquetan a una persona y ya quedan participando en la rifa de este libro, de esta gran historia contada por uno de los participantes directamente, que es mi estimado amigo Guanelgue Gutiérrez, el escritor. Bueno, el viernes estaremos haciendo rifa y ahí se va autografiado y toda la cosa, así que participen. Va con premio. Va con premio, así que participen en la rifa para este viernes. Continuamos con el tema que hoy nos compete. Estamos hablando con la doctora María José Vargas y el doctor Denison Elizondo sobre el tema de los cuidados de los adultos mayores. En estos momentos, doctora y doctor, hay una nueva ley que se publicó y que se da sanciones a las personas que ejercen maltrato, ¿verdad? O abandono a los adultos mayores. Sí, lo que se hizo fue que se estableció se añadió al Código Penal un nuevo artículo donde se expresa las consecuencias legales de abusar a un paciente o a un adulto mayor. Va variando, ¿verdad? Por ejemplo, ahora se va a multar, y eso es importante, antes de mencionarle qué es lo que dice la ley. Antes, digamos, si yo detectaba que había un abuso de un adulto mayor, pues si era a nivel de seguridad social, entonces se buscaba el trabajo social, psicología, se ayudaba, pero al final de cuentas, si no lo hacía, no había una penalización legal, ¿verdad? Para poder sancionar a la persona o a los familiares. En cambio, ahora sí, digamos, si una persona que tiene la obligación de cuidar a un adulto mayor y no lo hace, lo abandona, tiene de 10 a 100 días de multa o de 1 a 6 meses de prisión. Luego, si a consecuencia de este abandono se pone en peligro la vida, la salud física, mental o social del adulto mayor, va de 6 meses a 3 años en prisión. Si a raíz del abandono ocurre un daño grave en el cuerpo o en la salud de la persona adulta mayor, la sanción es de 3 a 6 años de prisión. Y la más grave, que si a raíz de ese abandono el adulto mayor fallece, es de 6 a 10 años de prisión. O sea, son multas grandes que tenemos que pensar, que tenemos que cuidar, y como le estaba diciendo ahora, acordarnos que todos vamos para... O sea, si vamos con el desarrollo natural de la vida, pues vamos a ser adultos mayores. No tenemos por qué maltratarlos. Chicos, ¿qué les parece si hablamos un poco de Grupo Bonanza Asistencia? Es donde ustedes trabajan. Tal vez si le contamos a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan, de qué se trata el proyecto. Claro, bueno, la empresa como tal se llama Grupo Bonanza, tiene diferentes divisiones, tenemos toda la cadena de clínicas odontológicas que se llama MediRed, lo pueden buscar en redes sociales también. Tenemos Pets and Go y Rufus, que es toda la parte de mascotas que se volvieron un miembro más de la familia, ¿verdad? También, entonces tenemos toda esa cadena de clínicas veterinarias y demás. Tenemos una parte que se llama Mercado de Materiales Express, lo pueden buscar en internet también, es una página que cuenta con todos los servicios de ferretería y demás para hacer modificaciones en su casa, y también tenemos personal asociado a hacer todas las modificaciones para recibir un adulto mayor en la casa, ¿verdad? Y la parte de Bonanza Asistencia, donde yo soy el director de enfermería, tenemos toda la parte de asistencia en el hogar, asistentes de pacientes, profesionales de enfermería, empleadas domésticas, choferes y todos los profesionales además de salud que entran en conjunto, ¿verdad? Que son médicos, terapeutas
respiratorios, terapeutas físicos y demás. Nos pueden buscar en Facebook como Bonanza Asistencia. Ahí están nuestros números de teléfono, nos pueden contactar por el chat y también la doctora y yo estaremos haciendo varios live desde la página, ¿verdad? Para poder ampliar más estos temas y contestar preguntas de todas las personas para que puedan tener una cercanía más con nosotros y mayor ayuda, ¿verdad? Es interesante esto, doctor, porque muchas personas sí tienen que empezar a hacer algún tipo de modificación en su casa. Tal vez no solo por un adulto mayor, tal vez una persona con discapacidad, ¿verdad? Hacer una rampa o hacer modificaciones en los baños. Es interesante que ustedes también den ese servicio de una forma integral, completo, ¿verdad? Sí, además de eso también toda la venta de materiales, ¿verdad? Tenemos pañales, todo el equipo médico, camas para alquiler y para venta, ¿verdad? Entonces también nos puede contactar y tenemos muy buenos precios, ¿verdad? Porque estamos para ayudarles. Doctora, volviendo otra vez al tema de la ley que habla sobre el abandono, en estos momentos hay muchos adultos mayores que pueden estar solos en su casa. Los que están mejor, bueno, me imagino que están con su pareja, ¿verdad? Eso sería lo ideal, pero también hay muchos que están solitos en sus casas, y en estos tiempos de pandemia que se ha extendido mucho el tiempo, ¿verdad? De aislamiento y todo. ¿Qué consejos se les puede dar a las personas que tenemos padres ya entrando a edades o en adultos mayores en este momento que ellos están solos? Nos decía aquí nuestra amiga Graciela, que también es la periodista que está con nosotros, que le damos también la bienvenida, que bueno, viene el Día de la Madre también. ¿Qué va a pasar si no podemos visitar a nuestra madre y todo eso? Pues muchas personas se pueden poner tristes, y especialmente ellas. Pues en este momento, bajo las condiciones que estamos de la pandemia, el mejor regalo que le puede dar uno al ser querido, sobre todo si son adultos mayores, es no verlos y es no visitarlos, porque le vamos a dar un riesgo de gratis, que la verdad no vale la pena. Yo creo que sí, cuando usted ama a una persona y la aprecia, uno no va a querer que le pase nada malo. Entonces, hay otras formas de demostrar cariño. Hay otras formas, uno puede ponerse un poco creativo, desde hacerle una carta y hacérsela llegar. Yo tengo conocidos que lo que hacen, incluso yo hago eso con mis abuelos, si tengo que pasar al supermercado, dejarles algo, se los dejo me abren el portón, se los dejo en la cochera y ellos después llegan y salen y lo recogen, por ejemplo, lo desinfectan y lo recogen. Son muestras, podemos darle muestras desde ese sentido, y las muestras de cariño no son solo materiales, no es solo comprarle cosas, que un perfume, que ¿verdad? Cualquier artículo. También la muestra de cariño va en eso, en cuidarlos, sobre todo en estos tiempos, en cuidarlos, en estar pendientes de ellos, en estar preguntándole cómo se sienten, en que si viven con nosotros en el día a día, decirles, o un viernes en la noche, vamos a poner música que a usted le gusta, nos pegamos una bailadilla nosotros, que sea el esposo y el esposo, o los hijos, no importa, si ya es un núcleo familiar y es su burbuja, pues mantenerse ahí, pero es no solo el Día de la Madre, y es muy importante, pero también es el día a día, donde yo le voy demostrando ese amor y ese cariño, ¿verdad? También yo creo que nosotros tenemos, muchas personas podríamos tener en algún grado algún paradigma erróneo de lo que es la vejez. Y pensamos que la vejez es ya dejar de hacer ejercicio, ya dejar de llamar a los amigos, de compartir, de salir a caminar. Yo creo que en otros lugares se ve muchas personas adultos mayores en las calles, en los parques, en todo lado, inclusive trabajando después de que ya se jubilan, también tienen otros tipos de trabajos, pero aquí pareciera un poquito complicado, ¿verdad? El paradigma que tenemos referente a lo que es ya la adultez. Sí, se habla mucho de ya estoy viejito, ya no voy a hacer nada. Y eso es lo peor que uno puede hacer. Yo en estos tiempos pienso mucho en eso, porque cuando ando, digamos, en la calle, que voy para casa de algún paciente y paso por algún parque y verlo cerrado, me pone a pensar en todos los adultos mayores que iban al parque y que ese era su ratito de recreación, porque si usted pasaba antes por un parque siempre había un grupito de adultos mayores, y tal vez esa era su mañana alegre y esa era su felicidad, porque tal vez en su casa no había tanta importancia hacia ellos, ¿verdad? O no se sentían tan acompañados. Lo otro que yo les digo es, y eso es casi innegociable conmigo, tienen que buscar qué hacer. Si les gusta pintar, si les gusta hacer manualidades, si les gusta cantar, no importa, pero que en su día haya algo que lo estimule, que tenga que hacer. También caminar, hacer ejercicios, si digamos requiere terapia física, pues se le da la terapia física, pero tienen que hacer algo en su día a día que los ayude, que los estimule, que los alegre, ¿verdad? Que los haga sentirse vivos y felices. Tan simple, ¿verdad? Que a veces es muy difícil. Son cosas muy simples, pero
se abandonan. Así como también se abandonan adultos mayores, yo me imagino que también hay algún grado de sobreprotección y a veces se limita la autonomía del adulto mayor. Definitivamente, en lo que es cuido, algunas veces tenemos los dos panoramas, ¿verdad? La familia que a veces es muy fría y totalmente indiferente, y la familia que a veces se involucra más de la cuenta, por decirlo así, y creen que sobrechinear a su adulto mayor es tenerlo bien cuidado. Entonces, venga mami, yo le voy a dar de comer, venga mami, yo la peino, venga mami, yo le lavo los dientes, levante los piecitos para ponerle los zapatos. Entonces, también eso es hacer inútil, ¿verdad?, al paciente y quitarle independencia. El paciente solamente debe recibir ayuda en las cosas que definitivamente no puede hacer solo, ¿verdad? Todos los que él puede hacer solo hay que dejarlo y estimularlo, y lo que nosotros desde nuestro criterio profesional o desde el juicio de un familiar ven que puede desarrollar, pues hay que estimularlo, ¿verdad? Algunas veces las familias me dicen, es que ya mami no camina. ¿Y por qué no camina? Porque tiene 80 años. ¿No? ¿Por qué no va a caminar? ¿Tiene algo en la pierna? ¿Sufrió una fractura? No, nada. Entonces, pero no camina. No, pues vamos a ponerla a caminar, vamos a estimularla, venga, tome, lávese usted los dientes, abróchese usted los botones de su camisa, ¿verdad?, de su blusa, tómese las pastillas, aquí está la comidita, ¿verdad? Entonces, tampoco es dejar de chinearlos, pero tenemos que recuperar cierta independencia en ellos, porque esa independencia va a generar a su vez mayor autoestima, mayor seguridad, y ellos mismos, cuando están sin hacer nada, van a decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y por qué no pintamos? ¿Y por qué no me llevan al jardín? Y, ¿verdad? Como lo decía la doctora, también hay ciertas actividades que al inicio no lo quieren hacer, pero bueno, empieza a hacerlo sin ganas, no importa, pero empieza a hacerlo, ¿verdad? Igual como cuando uno se pone a hacer ejercicio, los primeros días va a caminar sin ganas, ¿verdad?, y con pereza, pero ahí va agarrando fuerza en el camino. El cuerpo se lo pide. Entonces, igual en los adultos mayores necesitamos desarrollar esa autonomía, ¿verdad?, y que la familia se involucre. Y les dejo una idea más referente a lo del Día de la Madre que viene en camino, ¿verdad? Hace poco una de mis abuelas cumplió 80 años y todos estábamos sufriendo que como los 80 años no se los íbamos a celebrar, ¿verdad? Pero bueno, no se podía hacer ninguna fiesta ni nada. Entonces cada familia en su propia burbuja familiar, el hijo, la mamá y los nietos, en su carro, pasaron al frente donde mi abuela, bajaron el vidrio, le tiraron besos con globos y cada quien se hizo una fiesta en su propio carro. Le dejamos un queque en la cochera, ¿verdad? Ella lo apagó solita y toda la familia desde afuera haciéndole adiós y tirándole besos y abrazos y todo, cada quien para su casa, ¿verdad? Entonces, porque también me preocupa que las familias estén abandonando a los adultos mayores. Todos, como seres humanos sociales que somos, necesitamos afecto. Los seres humanos necesitamos afecto, necesitamos cariño, ¿verdad?, para sentirnos bien, es parte de nuestro entorno. Entonces, ese adulto mayor, no solamente una llamada basta. Algunas veces, por lo menos, pararnos de largo en el portón, ¿verdad? Hay muchos adultos mayores que se caen en sus casas y si nadie los ve, nadie se da cuenta, ¿verdad? Entonces, por lo menos verlos desde el corredor, verlos de larguito, que pasó, tiene comida, ya fue por las pastillas, porque muchas veces el adulto mayor o la mamá no le dice nada a los hijos para, es que para no los quiero molestar, molestar, dicen ellos, ¿verdad? No los quiero molestar porque están muy ocupados, entonces yo aquí me la juego, y se quedan sin pastillas, se quedan algunas veces sin comida porque no pudieron ir al supermercado o porque les da miedo salir. Entonces también una parte de control sobre los familiares debe ser vital. Tenemos que estar ahí muy pendientes de ellos para ver qué necesitan y poder acudir a todas las necesidades que tienen, ¿verdad?, desde la parte emocional hasta la parte ya de salud. Un saludo para Isaac Vargas y para Paula González, que nos dicen muy bueno el tema. Doctora, un mensaje para todas esas familias que en este momento están atravesando una situación de tomar esa decisión de cuidar o no cuidar, enviarlo a un asilo, comprometerse con un adulto mayor. Primero que, bueno, nosotros estamos a su disposición con mucho gusto, Grupo Bonanza, para poder ayudarlos, Bonanza Asistencia, para poder ayudarlos y guiarlos. Como estamos diciendo desde un inicio, tener al adulto mayor en la casa es lo mejor que uno puede hacer. Pero, si bien es cierto, hay muchos mitos, hay muchos miedos, hay muchos temores, hay muchas dudas de cómo hacerlo. Pero la mejor forma es, como, ¿verdad?, buscando información, buscando ayuda profesional que nos diga, que nos oriente, que nos pueda facilitar toda la información que requerimos, todas las dudas. Yo les doy de consejo que si sabe que vamos a llegar o sabe que va a haber una visita próxima, apunten en un papel todas las dudas que tengan, que se les vaya ocurriendo, ¿verdad? Porque a veces son tantas cosas que hay que preguntar, pero nosotros estamos a la disposición de ustedes, de ayudarlos siempre. Como bien dijimos, vamos a estar haciendo live para poder contestar las dudas que vayan teniendo o se pueden comunicar con nosotros. Pero sí es muy importante, si podemos tenerlos en la casa, lo mejor que podemos hacer por ellos. Sí, yo creo que como lo que hemos estado hablando, hay que batallar contra la desinformación. Yo creo que eso es un elemento muy importante.
que nos agarra de un momento a otro, vamos pasando nuestra vida, cumpliendo metas, sueños, y cuando nos damos cuenta tenemos ya a nuestros padres adultos mayores y nos dimos, ahora sí, tenemos que cuidarlos y muchas veces no estamos con expertise, o sea, no sabemos realmente qué es lo que vamos a necesitar. Yo creo que hay que luchar contra esa desinformación, y para eso también están los especialistas y están los expertos como ustedes que pueden guiar a las personas en ese camino, porque es parte de la vida, ¿verdad? Sí, y pensar en nosotros, también o sea, pensar en nuestra adultez y cómo queremos llegar a vivirla. Y en estos tiempos es muy importante, porque la mayoría de trabajos es de estar sentado en la casa. Entonces, si queremos vivir una adultez bien, tenemos que ir pensando desde ahora, ¿verdad? Desde ahora también nosotros, de que tengo que moverme más, tengo que comer mejor, tengo que hacer caso, no hay nada mejor que la prevención, ¿verdad? De las enfermedades. Entonces, no solo pensar en nuestros adultos mayores, sino en nosotros mismos, cómo vamos a querer vivir esa etapa, porque tal vez, ¿verdad? Nos están escuchando personas que no están dentro de mayor de 65 años, pero están un poco más cercanas, y deberían de ir proyectando también esas cuestiones, y si pueden cambiar estilos de vida desde ahora, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Doctor, algunas palabras para nuestra audiencia referente a lo que usted conoce, a su expertise en lo que es el cuidado al adulto mayor. Primero, un mensaje de esperanza a todas las familias que nos toca enfrentar una situación así. Sabemos que si nos tocó es porque podemos afrontarlo, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, y en esto, es cuando recibimos un adulto mayor o una persona enferma, es como cuando una mamá recibe su bebé, ¿verdad? Recién nacido. No sabe cómo atender, no sabe qué comprar, no sabe qué necesita, no sabe si es normal que le duela, que llore, que aquí, que allá, ¿verdad? Entonces, es un aprendizaje completo. Tranquilos, la misma vida nos va dando las herramientas para enfrentarlos. Lo principal es tener calma, ¿verdad? Porque si estamos ofuscados, estresados y demás, nuestro pensamiento no se va a desarrollar bien, ¿verdad? Y a todo lo que le metamos ansiedad nos va a salir mal. Entonces tenemos que sacar la ansiedad, tenemos que sacar el estrés, basarnos en el conocimiento para tener la seguridad de atender, y pueden confiar en nosotros. Tenemos los recursos para ayudar. Las personas que tienen el recurso para contratarnos, pues nos contratan, y tenemos todos los mejores profesionales. Y los que no, síguenos en nuestras redes sociales, búsquennos, háganos preguntas, y estamos en total disposición de ayudarles. Muchísimas gracias, doctora y doctor, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y esperamos haber ayudado a algunas personas. Claro que así es. Eric, muy provechoso el programa del día de hoy. Muy, muy provechoso, sin duda un tema, insisto, que a todos nos compete. Todos de una u otra manera tenemos una persona que tiene que ver con la adultez mayor, o simple y sencillamente nosotros vamos a llegar ahí en un momento, y estos temas es importante abordarlos y que la gente conozca un poco más. Muchas gracias a los invitados. Recuerden, mañana su cita es a eso de las 10 de la mañana, miércoles de Archivos al Descubierto. Tendremos un invitado de lujo. Nos acompaña Fernando Montalbán, quien por muchos años fue agente judicial, director de aquel entonces SPI, Unidad de Intervención Policial. También participó en una serie de importantes casos a través de la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia, y estaremos hablando de un caso en particular, un caso que para algunos dicen que salió mal, otros dicen que no. Acompáñenos a conocer un poco más de este caso, a recordar esa historia. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.